En el infierno de la guerra, la muerte no siempre llega con el estruendo de una explosión o el silbido de una bala. A veces, es un enemigo silencioso, se arrastra en el lodo, se aferra al metal retorcido y se infiltra en el cuerpo de un soldado a través de la herida más pequeña. Durante siglos, el verdadero asesino en el campo de batalla no fue el plomo, sino la infección. Los médicos militares luchaban una batalla perdida contra el tiempo, el tétanos, la gangrena y la sepsis. Un hombre podía sobrevivir al impacto inicial, solo para morir días después, consumido por la fiebre en una tienda médica abarrotada. Se necesitaban vendajes, limpieza, cirugía, pero todo eso estaba a kilómetros de la línea del frente. En la hora dorada, ese precioso lapso de 60 minutos después del trauma, los soldados simplemente se desangraban o se infectaban irremediablemente. Lo que el mundo necesitaba no era un arma más grande, sino una idea mejor. Y esa idea no provino de un general condecorado ni de un cirujano famoso en una universidad de prestigio. Provino de una enfermera, una mujer que, harta de contar los muertos que deberían haber vivido, propuso un concepto que fue tachado de una sola palabra: loco. Una idea tan radical, tan simple y tan peligrosa, que cambiaría para siempre la forma en que tratamos a los heridos bajo el fuego enemigo. Esta es la historia de cómo la desesperación se convirtió en inspiración, y cómo la terquedad de una enfermera revolucionó la medicina de combate. Bienvenidos a Crónicas de Guerra. Si te apasiona la historia militar y las historias increíbles que se esconden detrás de los grandes conflictos, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo, activa esa campanita, y no olvides darnos un like si esta historia te atrapa. Y antes de empezar, déjanos saber desde dónde nos acompañas. Comenta abajo de qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta leerlos. Ahora sí, comencemos. El escenario era un caos de lodo y sangre. Podría haber sido Verdún, las Ardenas, o las selvas de Vietnam. La geografía cambiaba, pero el problema seguía siendo el mismo. Imaginemos el Frente Occidental, 1917. Un soldado, llamémosle Thomas, yace en la tierra de nadie. Un fragmento de metralla le ha desgarrado el muslo. No es una herida mortal. Todavía. El dolor es una niebla blanca y cegadora, pero lo peor es el frío que empieza a sentir, la humedad del barro que se filtra en la lana de su uniforme y en la herida abierta. Los camilleros, dos jóvenes valientes pero sobrepasados, corren agachados bajo el fuego de las ametralladoras. Cuando finalmente lo alcanzan, lo que hacen es rudimentario. Aplican un torniquete improvisado, lo suben a la camilla y comienzan la larga y peligrosa retirada hacia el puesto de socorro. Thomas pasa 1 hora, quizás 2, antes de ver a un médico. Para entonces, el barro de Flandes, un fango lleno de bacterias, excrementos y los restos de miles de hombres, ha hecho su trabajo. El torniquete, aunque le salvó de desangrarse, ha empezado a matar el tejido. Cuando la enfermera jefe, Eleanor Vance, finalmente corta el pantalón empapado, el olor le dice todo lo que necesita saber. La gangrena ya se ha instalado. Thomas perderá la pierna, y muy probablemente, la vida. Esta era la rutina, la desesperante, predecible y trágica rutina. Los hospitales de campaña estaban repletos de hombres que morían no por sus heridas, sino por la espera. Los cirujanos amputaban miembros en una cadena de montaje macabra, no para salvar al soldado, sino para salvar al ejército, evitando que la infección se propagara. Eleanor Vance, una mujer de carácter férreo y ojos que habían visto demasiado, pasaba sus noches no solo cambiando vendajes, sino contando los minutos. Contaba el tiempo desde que sonaba la alarma de un ataque hasta que el primer herido llegaba a su tienda. 1 hora, 90 minutos, 2 horas. Y contaba los pasos, los metros desde la trinchera hasta el búnker de clasificación. Vio el problema no como médico, sino como una cuestión de logística. Los hombres no necesitaban cirugía inmediata, necesitaban limpieza inmediata. Necesitaban que el tratamiento comenzara allí, en el agujero del proyectil donde habían caído. Pero enviar médicos o enfermeras al frente era un suicidio y estaba prohibido por todos los protocolos.
Los médicos eran recursos valiosos. Los soldados de infantería, en la cruel aritmética de la guerra, eran reemplazables. Una noche, mientras sostenía la mano de un joven que moría de tétanos, Thomas, o quizás otro con el mismo destino, Vance observó un paquete de vendas estándar. Estéril, sí, pero inútil contra el barro que ya estaba dentro. Entonces miró una jeringa vacía, y luego una cantimplora con agua, o lo que pasaba por agua. Fue entonces cuando la loca idea comenzó a formarse, una idea que desafiaba la doctrina militar fundamental. ¿Y si el tratamiento no esperaba al paciente, sino que el tratamiento iba al paciente? No el tratamiento completo, no la cirugía, solo lo esencial. Pero, ¿cómo? ¿Cómo llevar la esterilidad al lugar más sucio de la Tierra? La idea de Eleanor Vance era, en su esencia, una herejía logística. Era una bofetada a todo el sistema de evacuación médica, CASEVAC, que el ejército había construido con tanto esfuerzo. El sistema era lineal, herido en el frente, transportado por camilleros, estabilizado en el puesto de socorro y, finalmente, operado en el hospital de campaña. Cada paso era sagrado, y Eleanor proponía saltárselos todos, o peor aún, proponía que el primer paso, el más crucial, lo diera alguien sin formación médica, el propio soldado o su compañero más cercano. Cuando finalmente consiguió una audiencia de 5 minutos con el cirujano jefe, el mayor Davis, un hombre cuya cara parecía tallada en granito y cuyos delantales estaban permanentemente manchados, la respuesta fue brutalmente predecible. Davis estaba terminando una amputación doble. El sudor corría por su frente mezclándose con la sangre de otro. Ni siquiera la miró. «Enfermera Vance», dijo con voz cansada, «tengo entendido que tiene ideas sobre higiene en el frente». La forma en que lo dijo convertía la palabra higiene en un insulto. Eleanor, sin inmutarse, apretó los puños. «Señor, no es higiene, es irrigación de campo. Estamos perdiendo hombres por la tierra en sus heridas. Mueren de sepsis antes de que usted tenga la oportunidad de salvarlos. Lo que propongo es un kit, un paquete simple». Davis finalmente levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre la taladraron. ¿Un kit? ¿Quiere añadir más peso al equipo del soldado? ¿Quiere que un hombre, mientras le disparan, se detenga a jugar a las enfermeras? Es la idea más absurda que he oído. La única prioridad bajo fuego es devolver el fuego o ponerse a cubierto. No tenemos tiempo para tonterías. La frustración de Eleanor era palpable, un sabor metálico en la boca, como la sangre. No son tonterías, señor. Es tiempo. Estamos perdiendo la hora dorada. Si pudiéramos simplemente lavar la herida, con fuerza, con una solución estéril, en el momento en que ocurre. Podríamos darles horas. Podríamos salvar miembros. Podríamos salvar vidas. Ella imaginaba un dispositivo simple, una bolsa de goma resistente, como una cantimplora, pero diseñada para ser apretada con fuerza, conectada a una boquilla estrecha que pudiera dirigir un chorro de solución salina a alta presión directamente en la herida, limpiando la suciedad, el barro y los fragmentos de tela. Un vendaje impregnado de antiséptico completaría el paquete. Era medicina de bolsillo. Davis se rió, una risa seca y cruel. Vuelva a sus vendas, enfermera. La guerra la hacen los soldados, no los farmacéuticos. Su trabajo es remendar lo que nos traen, no rediseñar el campo de batalla. Fue despedida, pero la imagen de Thomas, y de los cientos como él, no la dejaba dormir. Si la burocracia no la ayudaba, lo haría ella misma. Comenzó a robar. No robaba morfina ni penicilina, sino catéteres de goma descartados, bolsas de solución salina que se consideraban contaminadas para la cirugía pero perfectas para sus experimentos, y retazos de lona encerada. En el pequeño rincón que usaba como dormitorio, bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, mientras la artillería sacudía la tierra, Eleanor Vance comenzó a construir su revolución. Su idea loca no era solo un kit, era un cambio de filosofía. Afirmaba que el primer respondiente médico en una guerra no debía ser un médico, sino el hombre que estaba justo al lado del herido. Era una idea que amenazaba jerarquías, que quitaba el control exclusivo de la medicina a los cirujanos y se lo entregaba al soldado raso. Era peligrosa no solo por su simplicidad, sino porque funcionaría.
y mientras cosía y pegaba su primer prototipo, un objeto torpe pero funcional, sabía que el mayor Davis no era su verdadero enemigo. El verdadero enemigo era la tradición, la inercia y el tiempo, que seguía cobrando vidas cada minuto que su idea permanecía en las sombras. Eleanor Vance sabía que la teoría, por muy elegante que fuera, moría en el barro de las trincheras si no podía ser probada. Un prototipo escondido bajo su catre no salvaba a nadie. Necesitaba datos. Necesitaba un conejillo de indias en el infierno. Pero el mayor Davis la observaba. Sus rondas por las salas de postoperatorio se habían vuelto más frecuentes. Sus miradas hacia ella más agudas. Él sospechaba que ella no había abandonado su proyecto de vanidad, como él lo llamaba. Ella operaba ahora en las sombras, utilizando sus escasos momentos de descanso no para dormir, sino para refinar su invento. El primer desafío era la solución salina. Las botellas de vidrio eran impensables en el frente. Las bolsas de goma existentes eran pesadas y se agrietaban con el frío. Necesitaba algo ligero, flexible y resistente. Recurrió al depósito de suministros, donde conoció al intendente, un cabo de apellido Ruiz, un hombre de la Ciudad de México que había terminado en una guerra europea por razones que nunca explicaba. Ruiz tenía un talento para encontrar cosas que oficialmente no existían. Eleanor no le explicó el propósito final, solo le habló de la necesidad de irrigación portátil para limpieza de equipo delicado. Ruiz, un hombre que entendía el lenguaje de la necesidad y el secreto, asintió en silencio. 2 días después, le entregó varias bolsas de látex vulcanizado, originalmente destinadas a ser vejigas internas para equipos de flotación. Eran perfectas. Podían ser enrolladas, aplastadas, y resistían el abuso. Ahora, el antiséptico. El yodo quemaba el tejido sano. El alcohol era escaso. Ella optó por una solución simple de agua hervida y sal, esterilizada en el autoclave del hospital durante la noche, cuando nadie vigilaba. El componente final era el más difícil. Encontrar a un soldado dispuesto a llevar este artilugio desconocido al combate. Los soldados eran criaturas de hábitos y supersticiones. Llevaban crucifijos, fotos de sus novias, incluso una pata de conejo, pero añadir una onza de peso no autorizado a su equipo de combate era impensable. Cada bala extra, cada ración, tenía prioridad. Un kit de lavado de heridas sonaba a un lujo peligroso. Su oportunidad llegó con la llegada de un nuevo batallón, rotado desde una sección tranquila del frente. Estaban demasiado frescos, demasiado limpios, y estaban asignados a la trinchera Charlie, un notorio punto caliente. Eleanor buscó al líder de pelotón, un sargento llamado Miguel Mico Herrera, un veterano curtido con una cicatriz que le cruzaba la ceja y una desconfianza innata hacia cualquiera que usara un uniforme limpio. Ella lo arrinconó una noche cerca de las letrinas, lejos de los oídos de los oficiales. Le mostró el kit, la bolsa de látex enrollada, una boquilla de metal afilada, hecha con la aguja de una jeringa para caballos, y 2 vendajes gruesos preempapados en glicerina para sellar la herida después de la limpieza. Mico la miró como si estuviera loca. ¿Qué demonios es esto, enfermera? ¿Un juguete nuevo? La voz de Eleanor era baja y urgente. Se llama el chorro, le dijo, usando deliberadamente un término coloquial. No es un juguete, es una oportunidad. Usted sabe tan bien como yo que los hombres que recogemos de la trinchera Charlie no mueren por las balas. Mueren por la tierra. Mueren días después gritando mientras les cortamos las piernas. El sargento se tensó. Había perdido a 2 hombres de su antiguo pelotón de esa manera. La medicina es su trabajo, enfermera. El mío es disparar. Ella dio un paso más cerca. El olor a humedad y miedo era palpable entre ellos. Se equivoca, sargento. Su trabajo es traer a sus hombres de vuelta, vivos. No me importa lo que diga el mayor Davis. He visto los registros. De cada 10 hombres que llegan a mi mesa con una herida de metralla en las extremidades, 6 mueren de sepsis. 6. Si usa esto, y le puso el kit en la mano, tal vez pueda reducirlo a 3. O a 2. Mico sopesó el objeto. Era ligero. Compacto. Esto es irregular. Si un oficial lo ve... Dígales que es para limpiar su rifle, interrumpió ella.
Dígales que es su botella de agua bendita. No me importa, solo úselo. Cuando un hombre caiga, antes de que llegue el camillero, mientras el agujero aún está fresco, vacíe esta bolsa dentro de él. Apriete con toda su fuerza. Lave la porquería. Luego ponga el vendaje. Él la miró fijamente, buscando una trampa, un signo de locura. Solo vio una desesperación que igualaba la suya. Si esto sale mal, comenzó él, no puede salir peor de lo que ya está, susurró ella. Miko asintió una vez, bruscamente, y el kit desapareció en el bolsillo de su pantalón. Durante 3 días, el frente estuvo inquietantemente silencioso. Eleanor apenas dormía, su oído atento a cada disparo de artillería, temiendo la llamada de las ambulancias. En la 4ª noche, el infierno se desató. Un bombardeo alemán precedió a una incursión con lanzallamas. La trinchera Charlie estaba en llamas. Las llamadas de camilleros llenaron la noche. Cuando los heridos comenzaron a llegar, fue el caos habitual. Sangre, quemaduras, gritos. Eleanor trabajaba con una eficiencia mecánica, su mente en otro lugar. Entonces lo vio. Un soldado joven, apenas un niño, con la pantorrilla desgarrada por metralla. Estaba en la camilla del sargento Miko. Mientras los camilleros lo bajaban, Miko corrió al lado de Eleanor, ignorando a los médicos. Tenía la cara cubierta de hollín y una expresión salvaje. Agarró su brazo. «El chico Jiménez, lo hice», gritó por encima del estruendo. «¿Hizo qué, sargento?» «Lo que dijo, el chorro. Apreté esa maldita cosa hasta que grité. Salió lodo, pedazos de su bota, salió todo. Lo usé». Eleanor corrió hacia el soldado Jiménez. El vendaje que ella había preparado estaba empapado en sangre, pero cuando lo cortó, contuvo la respiración. La herida era horrible. Un cráter de carne. Pero estaba limpia. No había el barro habitual, ni los trozos de tela incrustados. Solo carne roja y sangre fresca. Era la herida más limpia que había visto jamás directamente del campo de batalla. Marcó la camilla de Jiménez con una tiza azul, una marca secreta que solo ella entendía. Lo envió a cirugía con el mayor Davis, quien ni siquiera levantó la vista. Pero Eleanor sabía que ese soldado era diferente. El experimento había comenzado. El soldado Jiménez sobrevivió. Esta afirmación, tan simple, era un terremoto en la sombría estadística del hospital de campaña. El mayor Davis realizó la cirugía, un debridamiento estándar, cerrando la herida con la expectativa rutinaria de que la infección se manifestaría en cuestión de 48 horas. La fiebre comenzaría, las líneas rojas subirían por la pierna, y él tendría que volver a abrirla, esta vez para amputar. Pero las 48 horas pasaron. Jiménez tenía dolor, pero su temperatura se mantuvo estable. 72 horas. La herida estaba sanando. Los bordes, en lugar de volverse negros y necróticos, mostraban un saludable tejido de granulación rosa. Davis, un hombre de ciencia a pesar de su temperamento brutal, estaba desconcertado. Revisó sus notas, luego los registros de admisión. Herida masiva por metralla, contaminada en el campo. Había escrito. Pero lo que veía en la cama contradecía décadas de experiencia. Llamó a Eleanor Vance. «Enfermera», dijo bruscamente, señalando al soldado Jiménez que dormitaba. «Explíqueme esto». Eleanor mantuvo su rostro impasible, su corazón golpeando contra sus costillas como un tambor. «Es un soldado fuerte, señor». Davis la fulminó con la mirada. «No me tome por idiota. He visto heridas 1000 veces más limpias que esta terminar en una amputación por encima de la cadera. Esta herida llegó diferente. Olía diferente. El olor. Él había notado la ausencia del hedor a tierra húmeda y comienzo de descomposición. Eleanor tomó una decisión. Fue irrigada en el campo, señor, en la trinchera, menos de 1 minuto después de ser herido. El silencio en la tienda médica pareció absorber todo el sonido de la guerra exterior. Los ojos de Davis se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Usted hizo esto. Ese proyecto absurdo suyo desafió una orden directa. «Yo no lo hice, señor», respondió Eleanor, su voz firme. «El sargento Miko lo hizo. Yo solo le proporcioné las herramientas que robé». La furia de Davis era volcánica, pero estaba mezclada con algo más,
una chispa de incredulidad y quizás de comprensión. Vio al soldado Jiménez, vivo y con ambas piernas. Luego miró los otros catres. 2 amputados esa misma mañana, uno muriendo de sepsis abdominal. «Un caso», gruñó Davis. «Es suerte, pura suerte. Ha puesto en riesgo a ese sargento. Podría haberlo matado, jugando a ser Dios en medio del fuego». Pero su convicción flaqueaba. La prueba estaba respirando tranquilamente frente a él. «Tráigame a ese sargento, y tráigame. Esa, cosa suya». Ahora, el encuentro entre Miko, Eleanor y Davis fue tenso. Casi un consejo de guerra improvisado. Miko, cubierto de lodo seco, explicó sin rodeos cómo el chorro de agua salina había limpiado la herida visiblemente, cómo había explotado la suciedad hacia afuera. Davis examinó el kit de Eleanor, el chorro, con desdén clínico. Lo apretó, sintiendo la presión. «Es primitivo», dictaminó. «Es funcional», replicó Eleanor. «Ese soldado es la prueba». Davis no dio su bendición. No la felicitó. En cambio, le lanzó el kit de vuelta. «Quiero 10 más, para mañana. Y quiero que se los dé al pelotón de Miko. Solo al pelotón de Miko. Esto no es un ensayo clínico. Esto es una aberración. Y si un solo hombre muere por su culpa, enfermera, me aseguraré de que la envíen a un tribunal militar tan rápido que ni siquiera podrá empacar sus cosas. ¿Entendido?» Era una amenaza, pero era la única victoria que Eleanor necesitaba. La operación Chorro se volvió clandestina. El cabo Ruiz, el intendente, se convirtió en un cómplice esencial, desviando discretamente látex, agujas y vendajes. Eleanor y su pequeño equipo de enfermeras de confianza pasaban la noche ensamblando los kits, esterilizándolos en secreto. Miko distribuía los kits como si fueran munición especial. Y los resultados comenzaron a llegar. No eran milagros. Los hombres seguían muriendo. Pero el patrón cambió. Las infecciones de extremidades cayeron drásticamente en el pelotón de Miko. Los cirujanos comenzaron a notar que los hombres de esa unidad llegaban a la mesa de operaciones en mejores condiciones. La palabra comenzó a extenderse. Otros sargentos, al principio escépticos, comenzaron a buscar a Miko. «¿Qué demonios están haciendo ustedes de manera diferente? ¿Por qué sus muchachos conservan sus piernas?» Miko simplemente los enviaba a la enfermera loca. Pronto, Eleanor dirigía una pequeña fábrica subterránea. La demanda superaba con creces su capacidad de robar suministros. El mayor Davis observaba todo desde la distancia, sin decir una palabra, ni aprobando ni deteniendo, simplemente contando los catres de amputados, que lenta pero innegablemente comenzaban a disminuir. La idea loca se estaba convirtiendo en un rumor, luego en una táctica, y estaba a punto de convertirse en doctrina, le gustara o no al alto mando. La revolución de Eleanor Vance no se ganó en un momento de triunfo público. No hubo medallas ni desfiles. Se ganó lenta y dolorosamente, cama por cama, miembro por miembro salvado. El punto de inflexión llegó durante la gran ofensiva de primavera. El frente se rompió, y el hospital de campaña se vio inundado por una marea de cuerpos rotos. Era un escenario apocalíptico, un mar de camillas que se extendía fuera de las tiendas, bajo la lluvia helada. Los cirujanos, incluido el mayor Davis, trabajaban durante 48 horas seguidas, sus manos entumecidas, tomando decisiones imposibles en segundos, amputar o dejar morir, salvar este, perder aquel. En medio de este caos controlado, una nueva estadística emergió, tan clara y brutal como el filo de un bisturí. Los soldados que llegaban con el vendaje distintivo de Eleanor, aquellos que habían recibido la irrigación a presión en el campo, eran abrumadoramente los que sobrevivían a la cirugía. Sus cuerpos no estaban luchando una guerra en dos frentes, contra la herida y contra la infección. El chorro les había comprado el tiempo que los cirujanos necesitaban. Fue el mayor Davis quien, en el apogeo del bombardeo, cubierto de sangre hasta los codos y con los ojos ardiendo de fatiga y cafeína, agarró a un asistente. «Deje de traerme hombres moribundos», rugió. «Vaya al depósito, encuentre a la enfermera Vance, dígale que necesito». Se detuvo tragando su orgullo. «Necesito todos los chorros que tenga, y dígale al intendente que si no le da todo el látex que necesita, yo mismo lo fusilaré». Fue una capitulación total,
una orden de campo nacida de la necesidad absoluta. En ese momento, la idea loca se convirtió en protocolo estándar. La pequeña operación clandestina de Eleanor se convirtió en una prioridad de producción. El cabo Ruiz pasó de contrabandista a gerente de logística de la noche a la mañana. Los ingenieros del ejército fueron llamados, no para construir puentes, sino para estandarizar el diseño de Eleanor, creando versiones más duraderas y eficientes que podían fabricarse en masa. Lo que comenzó como un acto de desesperada insubordinación, se convirtió en el kit de irrigación de trauma de campo, modelo 1. Se distribuyó a cada pelotón, luego a cada escuadrón, y finalmente se entrenó a cada soldado individual para usarlo en sí mismo o en un compañero como parte del entrenamiento básico. La hora dorada, ese reloj tiránico, había sido renegociada. La idea de Eleanor reescribió las reglas de la medicina de combate. Ya no se trataba solo de evacuar. Se trataba de tratar en el punto de la herida. Esta filosofía simple pero profunda se convirtió en la piedra angular del TCC, Tactical Combat Casualty Care, el estándar de oro en la medicina militar moderna. Desde las playas de Normandía hasta los desiertos de Irak y las montañas de Afganistán, la descendencia directa de la bolsa de látex de Eleanor Vance ha salvado incontables vidas. Los médicos de combate de hoy, equipados con avanzados kits de trauma, realizando intervenciones que salvan vidas bajo fuego enemigo, están parados sobre los hombros de una enfermera que se negó a aceptar que la infección era inevitable. Eleanor Vance nunca recibió el reconocimiento de los generales. Su nombre no está grabado en los grandes monumentos de guerra. Su monumento es diferente. Es el soldado que camina hoy con dos piernas porque un chorro de solución salina limpió la tierra de una herida hace décadas. Es la ausencia de dolor fantasma. Es el silencio en las salas de sepsis que antes estaban llenas de gritos. Su legado no es una estatua de bronce, sino los millones de veteranos que regresaron a casa enteros, gracias a una idea que, en un hospital de campaña manchado de sangre y lodo, tuvo la audacia de ser llamada loca.